Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy vamos a continuar tocando este tema que tiene conmocionado al mundo, el tema del terrorismo. ¿Hasta cuándo y cómo detener esto? Vamos a tener un especialista aquí en el programa el día de hoy que es un poco controversial con el tema, pero vamos a escuchar cuál es su opinión a partir del segundo segmento. También vamos a tener en el programa del día de hoy al ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Willy Cochés, que esta mañana introdujo una denuncia contra Diosdado Cabello en Panamá por lavado de dinero, por cuentas que tiene Diosdado Cabello en Panamá, empresas, no solamente Diosdado Cabello, sino también los sobrinitos de Silvia Flores y uno de sus hermanos. Así que al final del programa vamos a tener la entrevista exclusiva con Willy Cochés. Vamos a ver algunos reportajes de La Voz de América sobre este tema del terrorismo para entrar de lleno con el análisis de esta situación que tiene al mundo prácticamente paralizado. El mundo le responde a Francia. Los atentados en París marcan un giro en la estrategia de lucha contra el Estado Islámico. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre este tema. Tras el encuentro del secretario de Estado John Kerry con el presidente francés François Hollande, una idea quedó clara. Los ataques de París obligaron a Occidente a replantear su estrategia contra el autodenominado Estado Islámico. Hemos acordado intercambiar aún más información. Estoy convencido de que en el curso de las próximas semanas, Daesh sentirá mayor presión. La están sintiendo hoy. La estrategia, sin embargo, no se centra solo en lo militar. Y hacia una perspectiva más profunda apunta el replanteamiento de la lucha. Incrementaremos la integración más que inspeccionando, cerrando cualquier institución educativa que promueva la intolerancia, y activamente impulsaremos reformas y estimularemos a los musulmanes moderados a que reten a los extremistas, y algunos lo han hecho. Ante el escenario de la UNESCO, durante su encuentro en París, el presidente francés volvió a pedir al mundo que actúe unido frente a Daesh, en resistencia para proteger las libertades. Hoy ya han perdido la batalla. Manteniéndonos firmes en nuestra determinación contra el terror, marcamos nuestra indestructibilidad, nuestro vínculo con la noción de libertad y de diálogo cultural. Sobre estas premisas, por primera vez, Francia convocó la provisión del Tratado de la Unión Europea, que requiere de todos los Estados miembros brindar asistencia si están en capacidad de hacerlo. Es un acto político y lo convocamos por primera vez. Lo que le he dicho a mis colegas es que solos no podemos hacer todo. Estos llamados forman parte de la propuesta de resolución que llevará Francia al seno del Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana. Gilberto Cabrera, Voz de América. Y Nueva York es una de las ciudades que siempre está en el foco del terrorismo. Están desplegando un comando de respuesta crítica. La Voz de América también tiene un reportaje sobre esto. Vamos a verlo. Los neoyorquinos apoyan a Francia. El lunes homenajearon a quienes perdieron la vida interpretando la Marsellesa, el himno nacional francés, en una ceremonia en el monumento del 11 de septiembre. El cónsul general de Francia, que estuvo presente, calificó los ataques de los más mortales en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un acto de guerra. Hoy Francia está en guerra. Líderes citadinos llevaron a cabo una ceremonia anunciando el despliegue de una unidad especial de 500 policías y 8 caninos entrenados encargados de proteger la ciudad. Con este comando de respuesta crítica podemos decir con más certeza que antes que en Estados Unidos no hay otra ciudad mejor preparada para defenderse y responder contra el terrorismo que la ciudad de Nueva York. El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, William Braden, habló sobre la capacidad de la unidad equipada con armas semiautomáticas M4 y tecnología telefónica especial para recaudar inteligencia y prevenir ataques. Han sido entrenados y recibirán continua y expandida capacitación para lidiar con escenarios de tiradores activos, como el que vimos en París, Francia. Así, en cualquier momento dado, tendremos unos 100 oficiales en servicio en la ciudad. Bratton dijo que las fuerzas de la unidad no solo deben enfocarse en destinos turísticos como Times Square, sino también en blancos blandos como restaurantes. Agregó que para junio de 2016 la ciudad habrá añadido 2,000 policías más capaces de lidiar con hasta 2 docenas de ataques simultáneos en la ciudad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Bueno, y las revelaciones sobre el origen de algunos de los atacantes en Francia, pues ha causado digamos que una reacción, valga la redundancia, contra los refugiados sirios. Ya 23 gobernadores republicanos han solicitado que no se deje ingresar en los Estados Unidos a los sirios que llegan aquí sin documentación, sin background, sin ninguna historia de quiénes realmente son. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre esto. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, CAIR, en Washington, denunció las declaraciones emitidas por un número creciente de gobernadores y candidatos republicanos en cuanto a no recibir refugiados sirios en sus estados. La Voz de América entrevistó al director nacional de comunicaciones de CAIR, Ibrahim Hooper, quien dice que no se puede dejar de ayudar a las personas en base a la religión que profesan. Si en verdad queremos destruir a grupos terroristas como el Estado Islámico, tenemos que proyectar al mundo los valores estadounidenses. Hooper también enfatizó el aumento del número de actividades antimusulmanes en el país, como lo son amenazas y actos vandálicos a mezquitas y ataques a musulmanes en estados como Florida, Texas, Carolina del Norte, Connecticut y Michigan. Envía una especie de mensaje sutil de que está bien discriminar a los musulmanes y a los árabes, y vemos que se refleja en un aumento de los incidentes antimusulmanes en todo el país. La organización agrega que desafortunadamente estos gobernadores buscan beneficio político. No es su derecho legal prohibir a los refugiados en sus estados, por lo que creo que es solo un intento de obtener el apoyo de su base de tendencia derechista. Según el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en Washington, lo que están haciendo los gobernadores y algunos candidatos republicanos envía un mensaje equivocado sobre la comunidad musulmana en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tratar todos estos temas con un especialista, con Luis Betancourt, periodista que ha hecho estudios muy importantes en los temas de Medio Oriente. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya estamos con el especialista en Medio Oriente, Luis Betancourt. Luis, buenas noches. Gracias por estar. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por invitarme. Digo yo que tus declaraciones siempre son controversiales con respecto a esto porque se salen de lo básico y de lo elemental, ¿no? Que es un grupo terrorista que quiere instalar sus califatos en el mundo entero, etcétera. Tú siempre tienes un análisis que va mucho más allá y es mucho más profundo. Y estábamos comentando que en el último programa que Luis estuvo aquí habíamos hablado de ISIS, que es quien ejecuta este atentado terrorista en París. ¿Qué es lo que está buscando ISIS realmente? A ver, ellos quieren establecer un califato y por eso el presidente Obama no se refiere a ISIS, se refiere a ISIL, porque es el Estado Islámico en Siria y el Levante. Y el Levante sería establecer un califato que abarcaría Israel, una parte de Egipto, el Líbano, Siria, Irak, Jordania, y querían establecer todo eso. Sí, quieren establecerlo porque ellos tienen, pues obviamente, unos orígenes en su religión musulmana que los obliga en el Corán a someter al resto de la humanidad a la religión del Islam. ¿Pero eso es así o es una interpretación del Corán? No, es así. De hecho, la palabra Islam significa sometimiento. Se tiene que someter a ciertas leyes. La Sharia, ¿Eso quiere decir que todos los musulmanes piensan así? ¿No hay excepción? No, ellos saben que, por ejemplo, ¿cuál es el problema de Israel? Israel es un país que no es musulmán y que está en el patio de los musulmanes. Sí. Ellos dicen que tienen que conquistar el mundo. Pero es que hay una frase en inglés que dice, follow the money. Sí. If you want to know the truth, follow the money. Si quieres conocer la verdad, ¿cierto? Vayamos a la verdad de todo esto. A nosotros nos creen idiotas e imbéciles y nos tratan como tales. Los grupos de seguridad, las agencias de seguridad como el MI6, que es la británica, las agencias de seguridad francesas, que son de las mejores del mundo, la CIA, por ejemplo, no se dan cuenta de lo que está pasando. Han visto las imágenes de televisión de los refugiados. ¿Quiénes son? Son puros tipos yihadistas.
Los hermanos Tsarnaev que pusieron las bombas en Boston Sí, llegaron como refugiados de Europa del Este. Déjeme, vamos Generalmente hombres solos, Luis, no son familias, sino que no, son no son hombres familias. que se desplazan ¿Saben solos. dónde están las familias? Las familias están en Siria siendo bombardeadas, las mujeres y los niños y los cristianos decapitados por ISIS y nadie está haciendo nada. Porque follow the money. El grupo Carlyle es el grupo contratista más grande del mundo. Controla, vende, compra todas las empresas. ¿Quiénes han estado allí? James Baker, exsecretario de Estado. ¿Quiénes han estado allí? George Bush papá ha sido uno de los grandes integrantes de estas empresas que tienen los mayores contratos del Pentágono. Ellos tienen un complejo industrial militar que manejan todas las guerras y para ellos simplemente el terrorismo es una inversión. Ellos controlan. ¿Dónde salió ISIS? Hagamos un poco de historia, porque en la Segunda Guerra Mundial nunca bombardearon los lugares donde Hitler mantenía todos los tanques de combustible, nunca bombardearon las líneas de ferrocarril por donde se llevaban a todos los judíos a los campos de concentración, no, bombardearon Berlín, a la población civil. Mataron civiles, los norteamericanos y los europeos y el mundo entero, porque la guerra es una industria, da muchísimo dinero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Medio Oriente? El Carlyle Group, ¿por qué mataron al embajador Stevens en Libia? Porque él estaba haciendo una transacción de armas para un grupo que se llama Al-Nusra, que es el brazo armado de Al-Qaeda en Libia y en Siria. Ese señor estaba en Benghazi simplemente traficando con armas para darle a un grupo terrorista para que derrocaran a Muammar Gaddafi. Lo hicieron, sacaron a Gaddafi. En Egipto sacaron a Mubarak y pusieron a Isi, que es el presidente que después lo derrocaron los militares. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? En Siria hay una lucha de poderes. Los rusos, Estados Unidos con Francia, quieren sacar una línea de gas desde Qatar para Europa, porque Europa depende del gas que maneja Rusia. Por lo de Crimea, por lo de Ucrania. Es una cuestión geopolítica. Pero ¿qué sucede? ¿De dónde salió ISIS? ISIS es simplemente los rebeldes sirios que ha estado armando el señor Barack Obama, lo ha estado armando a los rebeldes sirios. ¿Quiénes son los rebeldes sirios? Al-Qaeda. ¿De dónde salió ISIS? De Al-Qaeda. El señor ¿Pero son peores o no son peores que Al-Qaeda? Es el mismo Son Al-Qaeda. más criminales. No, lo que pasa es que ahora ellos están simplemente desatando esa ira que tienen y estableciendo su filosofía. ¿Sabe cuál es uno de los mayores promotores de terrorismo en el mundo? Se llama Arabia Saudita, el gran socio de los Bush, el gran socio de los Estados Unidos. ¿Quién ha estado? Ustedes han visto las caravanas de Toyotas, pero caravanas inmensas de cientos y cientos, miles de terroristas que simplemente transitan por las carreteras de Siria y de Irak y nadie las bombardea. El otro día vi una imagen de una de estas caravanas y iban escoltados por un avión por un helicóptero norteamericano. O sea, pero tú prácticamente lo que estás diciendo es que hay cooperación con el terrorismo. Pero por supuesto, es que nos creen imbéciles a nosotros. Creen que estos refugiados que están llegando a Europa son simplemente refugiados. Creen que lo que quiere hacer... ¿Se les está dejando entrar a sabiendas de quiénes son? Por supuesto. La señora señora Hillary Clinton dijo, don't let a crisis go to waste. No dejen que una crisis se desperdicie. Hay que crear la crisis porque eso es dinero, porque ellos dominan. Porque entonces a través de todas estas medidas de seguridad, ahí veíamos en uno de los informes cómo decía el señor Bratton, el jefe de la comisionado de la Policía de Nueva York, es que ahora vamos a tener nuevas armas que vamos a implementar. ¿Quién las produce? El grupo Carlyle, que tiene los mayores contratos de aeroespaciales aquí en los Estados Unidos y del Pentágono. ¿Ustedes creen que si los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, junto a Francia y ahora Rusia, no pueden acabar con unos descabellados criminales, asesinos como es ISIS? Bueno, pero que actúan. El otro día estuvo un especialista aquí, Guillermo Cueto, y decía, esto es una guerra asimétrica contra la cual es muy difícil ir. Luis, o sea, se organizan personas que se meten en un teatro a ver la obra de teatro, a ver el musical y de repente explotan. Entonces las agencias de seguridad, ¿para qué sirven? Entonces, como en Israel comenzaron a apuñalar a la gente y eso ya se calmó. ¿Por qué? Porque las agencias de seguridad israelíes son muy efectivas. Cuando hablamos de lo que hacen ellos allí, ellos lo hacen de manera efectiva. En Israel se evita. Claro, lo evita ¿por qué? Porque ellos tienen los intereses en el Estado de Israel que van a proteger. Estados Unidos, por favor, si la familia Bin Laden, la familia de
Osama Bin Laden son contratistas del grupo Carlyle y han sido socios de la familia Bush. Bueno, entonces, pero esto es una situación, si es real, lo que tú estás planteando, sumamente terrible, porque se supone entonces que el ciudadano aquí en los Estados Unidos no está protegido, por ejemplo, que esta solicitud que están haciendo los 23 gobernadores republicanos no va a llegar a nada. No, ya son 27 y uno de ellos es una ya son 27 demócrata. Y es una demócrata. Bueno, imagínate, ya en el momento que estamos haciendo el programa son 27. Entonces, quiere decir que esto no va a llegar a nada, que además es una solicitud lógica. Revísenle la vida a quienes están entrando. ¿Y por qué los tenemos que recibir? ¿Y por qué hay que recibir? Porque entonces nosotros lo que hacemos es, vamos, le damos las armas a los rebeldes sirios, que en realidad es Al-Qaeda. ¿Quién cree que domina Siria en cuanto a la oposición de Bashar al-Assad? ¿Por qué quieren sacar a Bashar al-Assad? Los rusos ya tienen una base militar en Siria. Es una cuestión geopolítica. El control de Siria, si lo tiene Estados Unidos y Francia, van a dominar todo el paso del petróleo y del gas desde el Golfo Pérsico, desde Qatar, Arabia Saudita, cuando nosotros vemos como el rey saudí, el señor Barack Obama va y le hace la venia al rey saudí, porque es que se quieren muchísimo y los Bush lo adoran. ¿Por qué? Porque tienen grandes intereses económicos. No les interesa a la gente. Yo me pregunto algo, Patricia. ¿En realidad quieren destruir al grupo ISIS? ¿Y por qué esas caravanas inmensas, no de 10, ni de 20, ni de 30 carros? Son cientos y cientos de carros. Por favor, muevan un satélite, con un satélite te pueden observar hasta una placa de un carro, pero no los ven a ellos cuando transitan de un lado para otro. Ahora, ¿de dónde sacaron las armas? Pero es que ni siquiera hay mínimas informaciones de inteligencia que iluminen hacia los ataques que están ejecutando. Ya advirtieron que lo próximo es Washington. Ellos actúan demasiado obviamente y los organismos de inteligencia en el mundo entero no reaccionan. No. Entonces son muy malos los organismos de seguridad. Mire, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de cada ataque hay una cantidad entonces de nuevas normas y de leyes para controlar a la población. Eso es lo que están buscando. Mire, Daniel Stulin en su último libro muestra la gran cantidad de documentos que tiene de cómo los gobiernos saben dónde están, pero no les interesa, porque la guerra es un negocio. Entonces, el terrorismo va a avanzar de una manera que... Y lo están dejando. Bueno, pero a ese paso, y si esto es real, este escándalo que tú estás aquí... No, soy controversial de la siguiente manera. No sabían las agencias de seguridad, la CIA y el FBI, que los hermanos Tsarnaev tenían vínculos allá en Europa del Este y que uno de ellos, el mayor que murió, salió y volvió a entrar y ellos sabían todo lo que... y no lo detuvieron, pero sin embargo hicieron los atentados en Boston. No sabían nada absolutamente de esta gente. Hagamos recopilación. Bueno, y uno de los que actuó también en Francia también estaba fichado. Claro, estaba fichado, era un agente prácticamente ya descubierto. ¿Y por qué tenemos que recibir? Ahora no están pidiendo 10.000. Los demócratas quieren que se traigan 250.000 refugiados sirios. ¿A qué? A que tengamos acá, tú lo estabas diciendo ahora muy claramente, sin ningún filtro, sin ningún pasado judicial, sin saber quiénes son ellos. ¿Y nosotros por qué los tenemos que recibir? No hay ninguna obligación. Bueno, ahí estaba hablando con un amigo de Alemania que vive en un pueblito de Alemania que no es las grandes ciudades y me dice que están ya preparando una especie de campamento para que lleguen 1.000. Patricia, llegan con una cultura que no es. Ellos vienen a afectar porque no vienen a adaptarse a lo que somos nosotros, sino a cambiar nuestro estilo de vida. Además vienen con esa mentalidad. Crear una crisis. Y ya formados, ellos desde que nacen ya los forman para eso. Claro, ellos nacen con un chip. Porque la religión es usada simplemente para llevar a cabo, para ellos tener esa mentalidad y poderlos controlar, manejar y ejecutar sus ataques terroristas. Pero vuelvo y pregunto, ¿por qué Damasco ya no existe? Ya Siria no hay poblaciones. ¿Quién las destruyó? Los rebeldes sirios tratando de derrocar a Bashar al-Assad. ¿Quién está armando a los rebeldes sirios? Estados Unidos. ¿Pero quiénes son los rebeldes sirios? Al-Qaeda, que ahora es ISIS. O sea que a ISIS, ¿quién lo armó? Estados Unidos y Arabia Saudita y Francia. Bueno, eso es realmente terrible porque estamos todos expuestos y todos en peligro. Estamos todos en peligro. Pero es que estamos en una plutocracia
¿Y quiénes son estas familias que controlan el mundo, que están por encima de lo que vemos nosotros, de los líderes mundiales? Vamos a ir a un corte, Luis, y al regreso voy a mostrar unas fotos de unos representantes del islamismo que viven en Venezuela, protegidos no solamente protegidos, por el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, sirio. Y les voy a contar lo que hacen y vamos a comentar esto con Luis Betancourt, porque un país que parece tan lejano a todo este tema, el Medio Oriente, como Venezuela, pues está contribuyendo bastante con el terrorismo internacional. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con un especialista en el tema del Medio Oriente, Luis Betancourt. Luis, voy a mostrar unas fotos de unos líderes del Islam que viven en Venezuela. Están en Maracay, en el estado Aragua, que es el estado que es regentado por Tarek El Aissami, sirio. Es uno de los más buscados por las agencias internacionales precisamente por sus relaciones con el terrorismo y con el narcotráfico. Estos personajes que les voy a mostrar a continuación de forma exclusiva tienen pasaporte diplomático con otros nombres de los que realmente tienen, que son los nombres que vamos a mostrar en este momento, y manejan un grupo de mercenarios en Venezuela. Están todos bajo el mando de un coronel. Esa es la información que manejamos, además de primera mano. Vamos a ver las fotos. El primero, además, ya ha sido publicada su foto porque está solicitado por Interpol. Se trata de Ghazi Nasserdine. Ahí tienen ustedes la imagen de Ghazi Nasserdine. Ese es su verdadero nombre, tiene pasaporte diplomático y con otro nombre. Vamos a ver la siguiente foto. Mansour Arbaslar. Me pusiste a otro. Este es Mansour Arbaslar. Ahí lo tienen ustedes la imagen. También tiene pasaporte diplomático. Es uno de los líderes del Islam que está ubicado en el estado Aragua, en Venezuela, estado que regenta el también islámico Tarek El Aissami. La siguiente imagen, Moussa Ali Hassan. Miren ustedes su rostro, es otro de los terroristas, de los jefes islámicos que está bajo la protección de Tarek El Aissami en Venezuela. Tiene pasaporte diplomático con otro nombre, que no es el que estamos mostrando en este momento. Y la última imagen que les voy a mostrar es la de Hamed Ahmad Barakat. Hamed Ahmad Barakat, que también tiene pasaporte diplomático, es uno de los líderes del Islam que está en el estado Aragua, en Venezuela. Esto me decías tú en el corte. ¿Lo sabes tú, Patricia? ¿No lo sabe la CIA? Sí, lo sabes tú. ¿No lo sabe la CIA? Por menos sacaron a Manuel Antonio Noriega de Panamá. Y estos no hacen tipos absolutamente hacen nada. vida en Venezuela, tienen pasaporte diplomático con otros nombres y se pueden mover por el mundo entero. No les interesa. El cuento del terrorismo es un cuento. Porque el gobierno de los Estados Unidos ni a todos estos líderes mundiales les interesa, porque ellos mismos son los que han creado todos estos grupos en el Medio Oriente. Es que ahora nos enteramos que el señor, el líder de los nazis, el señor Adolf Hitler, no murió en Berlín, no se suicidó junto a su esposa, no, que vivió en Argentina. Y lo dice el mismo FBI, apenas se dieron cuenta ahora. Sí, en verdad mataron a Osama Bin Laden cuando su familia eran los grandes socios de los Bush y son los que tienen las grandes empresas constructoras y de inversiones de todo esto de la guerra. Y en Venezuela se sabe que estos tipos militares venezolanos, encabezados por Diosdado Cabello, es el líder del tráfico de drogas, del mayor grupo que es las FARC, y sin embargo Estados Unidos está apoyando diálogos de paz para legitimar a un grupo terrorista. Eso no se puede entender. No se puede entender claro que, sí lo entiendo. que estas negociaciones de paz se estén dando en La Habana, que mientras se dan estas negociaciones de paz hayan estos acuerdos con La Habana, y estas negociaciones de paz lo que van a hacer es lavarle la cara a quienes han sido los terroristas que han llenado de cocaína a Estados Unidos. Ah, pero un momentico, ¿usted se acuerda del coronel Oliver North? Claro. ¿Así? Y entonces la cuestión de Irán-Contras, ¿con qué consiguieron el dinero para comprar las armas en Irán para los contras de Nicaragua? Con el dinero del narcotráfico de Colombia. ¿Quién ayudaba a traer la cocaína? Porque eso se vio en la misma investigación. La misma CIA ayudaba a traer la cocaína a los Estados Unidos y aterrizaban aviones cargados de cocaína en pistas ¿de dónde?
de Arkansas, donde el gobernador era ¿quién? Bill Clinton. Ahora, todo esto que tú estás explicando aquí, Luis, lleva a la conclusión de que las víctimas son los ciudadanos inocentes, que no tienen nada que ver con esto, y que van a seguir siendo, y esto no lo va a parar nadie. No hay forma, no hay una estrategia para detener esto. No, porque no les interesa, es que a ellos no les interesa matar gente. Yo vuelvo otra vez históricamente. ¿Por qué bombardeaban Berlín si en Berlín simplemente había gente? ¿Por qué tiraron una bomba en Nagasaki y otra en Hiroshima si lo único que iban a hacer era matar gente, pero nunca los complejos militares? ¿Por qué están bombardeando las poblaciones en Siria? ¿Ya? ¿Es una guerra simétrica? ¿Y por qué están bombardeando a los civiles? Los civiles ya no tienen dónde vivir. Las mujeres y los niños no tienen dónde vivir. Ni tiene quien los proteja. Los cristianos coptos de Egipto ya no tienen dónde vivir. Esas no son las personas que deberían ser los refugiados. No, es que deberían proteger esos pueblos y simplemente sacar a estos criminales y matarlos, pero no lo están haciendo porque estos criminales simplemente hacen parte de toda esa red que forma el Carlyle Group y todos estos grupos de intereses que controlan el Pentágono y a través de los líderes como Obama, como George W. Bush, como Bush papá, como Bill Clinton, como toda esta gente, como François Hollande. Esto no es, para aclararlo, que no es que es este gobierno, el de Obama, sino que esto es una, tú dices que es una política del Estado norteamericano. Claro, Colin Powell trabajó en el Carlyle Group y él después fue secretario de Defensa y después de gente que ha pasado por allí, que han sido secretarios de defensa de los Estados Unidos, simplemente salen de allí y se van a trabajar con el sector privado, con todas estas compañías, y después si llega un republicano, vuelven y entran al gobierno y trabajan con todo esto. Ahora, ¿a qué se deben estos golpes que se dan eventualmente como la muerte de Osama Bin Laden? ¿A qué se debe eso? ¿Usted lo vio muerto? Bueno, yo no lo vi muerto, pero... ¿Alguien lo vio muerto? O sea, dicen que él se murió de una enfermedad hace mucho tiempo, que lo tenían en un hospital en Pakistán. O sea, ¿tú crees que esto fue un show montado por este gobierno? Bueno, es que yo no puedo decir que no está muerto, pero que tampoco está muerto. Porque ¿dónde está el cadáver? Ay, lo envolvieron en una sábana y lo tiraron al mar. ¿Quién lo vio? Yo vi que a Saddam Hussein lo colgaron. Yo lo vi. Es que ahora todo se ve en la... ¿Por qué están persiguiendo a Edward Snowden y al otro Julian Assange? ¿Por qué? Porque ¿Por filtrar ellos están información? por filtrar información que pone en peligro a Estados Unidos. No, porque los está publicando, porque está mostrando la realidad de toda esta gente. ¿Quién pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos? A los emails privados usados por la secretaria de Estado de los Estados Unidos, que es un delito si estaba manejando cuestiones de seguridad nacional. Pero ella lo estaba haciendo, nadie le ha hecho nada, el FBI la está investigando. Ahora, y todo el mundo quiere tapar eso. Yo insisto en la pregunta de que con todo esto que tú estás planteando, ¿quién puede ir contra esto? Nadie. ¿El mundo se va a acabar entonces? ¿El mundo se va a acabar? No, no se va a acabar, pero van a seguir matando muchísima gente y le van a echar la culpa a estos individuos como Abu Musab al-Zarqawi en Irak, como a Saddam Hussein, como ahora este señor llamado al-Baghdadi, que es el califa o el jefe de ISIS. ISIS, por favor. El mundo entero no es capaz de acabar con un grupo de criminales que nacieron en dónde. ¿Quién los ha armado? Claro, dicen que tienen unas armas. Sí, pero uno de los argumentos es que estamos hablando de unos locos que están dispuestos a morirse, como todos estos que son utilizados. Y que son utilizados, que están dispuestos a morirse y que sienten que cuando se mueran van a pasar, van a estar al lado de Alá y todas estas cosas y que además les dan muchísimo dinero a su familia después de que ejecutan los actos terroristas y se suicidan. Entonces, luchar contra eso, porque ¿quién va a una guerra queriendo morir? Nadie. No, pero yo sí, porque la filosofía y la religión... Claro, por eso. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque tú estás enfrentando eso, por ejemplo, con un soldado americano que no quiere morirse. No, por poner un ejemplo. Nuestros soldados. Claro. Nuestros soldados americanos que los apoyo, que realmente son nuestros héroes. Ellos van con la convicción de que van a proteger a los Estados Unidos, pero en realidad, mire, yo en mi programa de radio, que tengo en la 1550 todas las mañanas a las 7 de la mañana. 1550 AM. Sí, 1550 AM aquí en Miami. Yo conseguí a un sargento de los Estados Unidos que fue uno de los primeros que entró en el 2003 a Irak durante la invasión, después de los ataques aquí del 9/11. Este señor encontró armas químicas, armas de destrucción masiva en Irak. ¿Por qué estaban en Irak? Porque Estados Unidos se las había dado a Saddam Hussein en la guerra que tuvo Irak contra Irán en los años 80, ¿cierto? En la década de los años 80. Este señor encontró las armas químicas.
cuando él se comunicó con sus superiores, llegaron empresas privadas de seguridad, lo sacaron a él, lo durmieron, lo sacaron en un avión a una base militar en Alemania. Él tiene en este momento una demanda contra el Estado aquí en los Estados Unidos. Porque él dice, esas armas las sacaron de Irak, ¿saben a dónde? A Siria. Recordemos que hace un par de años le achacaron al presidente sirio Bashar al-Assad, que no es una pera en dulce, es un dictador. Sí. Pero mientras fue un dictador y mientras nadie lo acosó y mientras Estados Unidos no quiso sacarlo de allí, los sirios vivían tranquilos. Los cristianos sirios vivían tranquilos, los musulmanes suníes vivían tranquilos, que él es alawita de la rama de los chiitas, o sea, de los iraníes y de los iraquíes. Vivían tranquilos. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué sacaron al señor Muammar Gaddafi de Libia? Si Libia, aunque el tipo era un dictador, ellos necesitan esa clase de dictadores y al ser tan malos son los que permiten el equilibrio. Sacaron las armas químicas y después le achacaron a Bashar al-Assad de que él las había utilizado contra la población, pero nunca lo pudieron comprobar. ¿En dónde están esas armas si este sargento estadounidense dice que las tenía Estados Unidos? Bueno, ya ven ustedes, porque yo digo que las declaraciones de Luis Betancourt son controversiales, pero todo tiene una lógica, una dilación. Follow the money. Follow the money. Luis, esta cuestión de los refugiados sirios, yo me imagino que va a traer una reacción del ciudadano común contra cualquier sirio que encuentre a su paso. Lo va a sentir como un arma química que está cerca, ¿no? Si hay un campamento de refugiados o lo que haya. Por eso es que estos gobernadores aquí en Estados Unidos no quieren que entren a sus estados. No quiere, porque es que estábamos hablando ahora de unas personas que vienen, que no saben vivir en otra parte, que tienen una religión muy arraigada, otra cultura muy arraigada, muy diferente a la nuestra. Los van a traer, pero ¿a quiénes son los que están trayendo? Es que miremos las imágenes de televisión y no son familias, no son mujeres, no son niños. Esas mujeres y esos niños sirios están muriendo bombardeados por los aviones franceses y norteamericanos. La gente inocente está muriendo en Siria. Inocente. Y los cristianos están siendo decapitados por ISIS y nadie hace nada. ¿A quiénes están trayendo? Están trayendo a los jóvenes armas químicas, yihadistas. Son armas químicas, o sea, eso es como meter explosivos humanos. Entonces a nosotros, en cada uno de los países. Salen estas cadenas de televisión como CNN, Fox News, ABC, CBS, a decirnos mentiras. Ellos no van a decir la verdad, ellos siempre van a ocultar la verdad. Y ahora, si nosotros nos oponemos a la llegada de estos individuos sirios que quieren traer a los Estados Unidos, que no son ningunos refugiados, entonces dicen que es que nosotros somos malas personas. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son las malas personas? Los que están armando al Medio Oriente, los que están creando allí un polvorín. Voy a decir algo que tiene que ver con el objetivo de los musulmanes. Ellos están esperando la llegada del Mahdi, que es el Mesías musulmán. Pero dice la tradición en el Corán que para poder que el Mahdi aparezca, tiene que haber una crisis mundial, de una guerra mundial en la cual él pueda surgir. ¿Qué es lo que ellos están provocando? Eso es lo que están provocando. ¿Y quién más lo está provocando? Los dueños de las grandes empresas, que son los que tienen las grandes inversiones en Corea del Sur, el conflicto con Corea del Norte, en China, en Europa, y que manejan todo. La Reserva Federal, de federal no tiene nada porque es privada. ¿Quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Y todas estas compañías que están allí concatenadas y que manejan los grandes emporios y todas las industrias militares y que les interesa crear la crisis, producir armas para llevar a la guerra y después también tener que darle a Halliburton. ¿Sabe quién es uno de los grandes hombres que controlan Halliburton y que están en el Carlyle Group? Dick Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que ha hecho parte de todas las administraciones, ha estado en la política durante años y años y años. Yo digo, a los políticos son como los pañales. Hay que cambiarlos continuamente y todos por la misma razón. Bueno, pero eso es aterrador todo lo que tú has dicho. Yo estoy aquí como, estoy muda porque... No, aterrador es ver la realidad. Es aterrador. La realidad es esa. La verdad es lo que estamos viendo en el Medio Oriente. La verdad es la cantidad de víctimas en Europa. No, terrible. En París. Eso es aterrador. Y las que vendrán, Luis. Pero ¿quiénes están detrás de todo eso? La frase de esta noche es follow the money y nos vamos a dar cuenta quién es el que está detrás de todo esto. Terrible. Vamos a ver. Gracias, Luis. Yo siempre me quedo muda frente a las cosas que él dice porque me aterran realmente. Si esta es la realidad, pues estamos todos indefensos.
El mundo entero está indefenso frente a estas cosas. Vamos a ver nuevamente las imágenes en exclusiva que les tengo de los líderes del Islam en Venezuela, protegidos por el gobierno de Tarek El Aissami con pasaportes diplomáticos. Ghazi Nasreddin, ya en las listas de Interpol como uno de los más buscados, uno de los terroristas más buscados, tiene su pasaporte diplomático. Vamos a ver la siguiente imagen. Mansour al-Babslar también tiene su pasaporte diplomático con un nombre cristiano, por decirlo de alguna manera. La siguiente imagen. Musa Ali Hassan, otro que tiene pasaporte diplomático, es uno de los líderes del Islam, está en el estado Aragua, estado que regenta el sirio Tarek El Aissami. Y la última imagen, Hamed Ahmad Barakat, que también tiene pasaporte diplomático venezolano, y con eso ruedan por el mundo entero haciendo el mal. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a conversar con el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, que esta mañana introdujo una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá contra Diosdado Cabello, los sobrinitos de Cilia Flores, el hermano de Cilia, etcétera, etcétera. Ya volvemos con Guillermo Cochés. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Esta mañana el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, presentó una denuncia penal que tiene que ver con Diosdado Cabello. Lo hizo en Panamá. Tenemos vía telefónica al ex embajador Willy Cochés para que nos explique en qué consiste esta denuncia. Buenas noches, embajador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Bueno, esa denuncia responde a un clamor de muchas personas que querían que a los dirigentes chavistas y a los buriburgueses se les investigara en Panamá. Hay mucho rumor, mucho comentario de las grandes fortunas que se esconden en los bancos panameños como consecuencia del sistema que tenemos en Panamá y que permite pues la apertura de cuentas y grandes cantidades de dinero, la compra y adquisición de grandes apartamentos y propiedades. Y entonces lo ocurrido la pasada semana con los sobrinos de Cilia Flores y sobrinos políticos de Nicolás Maduro nos abren esa posibilidad, porque estos señores ni siquiera de 30 años tienen pasaportes diplomáticos, viajan en aviones piloteados por miembros de la Fuerza Aérea Venezolana y les descubren drogas y les descubren esta operación, los detienen y los llevan a Nueva York. Y estos señores resulta que tienen cuentas, o se presume que tengan cuentas en Panamá porque tienen sociedades en Panamá. Y se conocen estas sociedades. Y entonces eso me llama la atención porque ellos dicen que la droga le pertenece a Diosdado Cabello y hacen ostentación del pasaporte diplomático que invocan y sin tener ningún cargo público. Y eso me hace investigar lo que encontré de Diosdado, que Diosdado fue denunciado en marzo del año pasado en Miami precisamente, donde Héctor Halvorsen le descubre, le acusa de tener cuentas en Panamá donde recibió la comisión por haber gestionado negocios para Derwick and Associates en los Estados Unidos para contratos de electricidad con autoridades venezolanas. Y en ese sentido, pues, vinculo una cosa con la otra y le pido a la Fiscalía y a la Superintendencia de Bancos que inicie una investigación. ¿Qué van a encontrar? De repente encuentran cuentas de Diosdado Cabello en un banco, en otro banco. Diosdado Cabello se le atribuye ser el propietario de uno de los grandes edificios que hay en Panamá, el conocido Tornillo. Tú que has estado en Panamá, sí. Lo conoces. Y de repente esta gente, los sobrinos, tienen otras sociedades. Esas sociedades pueden tener cuentas bancarias y ahí se descubrirá la cantidad de dinero que dos desempleados chavistas con un pasaporte diplomático, sin ser diplomático, tienen en Panamá. Yo creo que si bien las autoridades de Venezuela no van a cooperar en lo absoluto con Panamá, las autoridades de Estados Unidos sí.
Yo creo que el tráfico internacional de drogas, el tráfico internacional de dinero producto de la corrupción gubernamental son delitos internacionales. Así que yo creo que hay mucho interés de parte de las autoridades de Estados Unidos que esto se investigue. Hay dos cosas interesantes en todo lo que ha pasado con los sobrinos de Nicolás Maduro. Uno, los detienen en Haití. Haití los entrega a la DEA. Haití era un aliado de Venezuela hasta hace muy poco. Quizás con el precio de $34 el barril, los aliados de Venezuela salen huyendo. ¿A dónde le encuentran propiedades? ¿A dónde le encuentran la droga? En República Dominicana. Otro aliado del chavismo que alcahueteó en la OEA y en muchos foros las cosas que se hacían en Venezuela. Entonces yo creo que hay un cambio de lo que está pasando en Venezuela, que ya hay países como Haití, República Dominicana, antiguos aliados del chavismo, cooperan con las autoridades norteamericanas. Yo creo que eso es un signo significativo. Yo espero también que Panamá haga lo mismo. Me preguntan que por qué yo pienso que en Panamá las cosas pueden ser investigadas, porque Panamá ha cambiado desde este enero, cuando se nombra un procurador nuevo, cuando se nombra un contralor de la República Independiente. Ya hay dos magistrados que han renunciado. Uno está preso, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, como Martinelli. Otro tuvo que renunciar. Hoy precisamente se están escogiendo los nuevos magistrados de la Corte en base a un concurso público, lo más transparente que ha habido. Hay 4 ministros de Martinelli detenidos, un director de la policía, un director del Consejo Nacional de Seguridad. O sea que ahora hay mucha más fe en la justicia de lo que había un año antes y durante el gobierno anterior. Así que en ese sentido yo creo que es posible que estas cosas se investiguen. Es decir, que si hay transparencia en el Poder Judicial en Panamá, porque se habla también de que hay como un cierto apoyo del presidente panameño al gobierno de Venezuela, y eso no entorpecería estas investigaciones. Bueno, yo espero que la independencia que hasta este momento está demostrando el órgano judicial y el Ministerio Público en las investigaciones no guarde relación con la línea política que está llevando el presidente Varela, que definitivamente ha sido de apoyar a su amigo y conocido Nicolás Maduro, de apadrinar situaciones como las del teniente Eduardo Figueroa, que fue expulsado de Panamá, siendo un asilado político, como el no apoyar a Colombia en su petición ante la OEA. O sea, situaciones que podrían enfrentar la independencia del órgano judicial frente a estas cosas, pero yo no creo que va a haber esa injerencia del órgano ejecutivo, sobre todo porque, vuelvo y repito, la denuncia la he presentado yo y yo no soy de los que presento una denuncia y la dejo allí, ¿no? Yo le voy a dar seguimiento. ¿Le va a dar seguimiento? Voy a seguir cuestionando. Yo he estado cuestionando el gobierno del presidente Varela sobre este tema. Ayer hay un artículo mío en La Estrella de Panamá, para los que no lo han visto, la estrella de panamá.com.pa, que habla sobre el apoyo que Panamá le debe dar a la lucha democrática de Venezuela, dejándose de las nimiedades que han estado utilizando, aquello de que Leopoldo López es un preso regular, que hay que respetar el sistema judicial de Venezuela, cuando todos sabemos que es un sistema totalmente manipulado. Así que en ese sentido yo creo que yo voy a estar encima de la denuncia y no veo posibilidades de que no vaya a ser investigado. Usted, que es abogado, no es diplomático nada más, sino que es abogado, más o menos ¿qué tiempo se tardaría esta investigación? Y al concluir la investigación, si el Ministerio Público concluye que si hay un delito de lavado de dinero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las cuentas? ¿Cuál sería el resultado jurídico de esto? ¿O la responsabilidad que tendría Diosdado Cabello, por ejemplo, en esto, o los sobrinos de Nicolás Maduro? No tengo la menor idea de qué es lo que va a pasar, porque es la primera vez que una investigación de esta índole se presenta ante el Ministerio Público y ante la Superintendencia de Bancos. Pero lo que sí te puedo asegurar es que es posible que se den situaciones interesantes, como que se descubran que estas sociedades de los sobrinos tenían fondos millonarios, y ya
eso se le comunicaría a las autoridades de Estados Unidos y en cooperación con ambas, lo más probable es que salga una aprehensión a esos fondos y lo mismo ocurriría con las propiedades de Diosdado Cabello, que me imagino que las tiene a través de diversos testaferros, pero aquí en Panamá Exacto. La gente sabe quiénes son los testaferros de Diosdado Cabello, así que yo creo que va a haber mucha cooperación ciudadana, sobre todo de ciudadanos venezolanos, cansados de lo que pasa allá y que me van a pasar la información a partir de este momento que yo he presentado esta denuncia. Así será. Bueno, embajador, muchísimas gracias y siempre agradecidos por el apoyo que usted le ha dado a la democracia o al rescate de la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches. Bueno, yo me despido hasta mañana y no se pierdan el programa de mañana que va a estar buenísimo. Vamos a tener, como siempre, exclusivas como se las hemos presentado el día de hoy. Y recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Trabamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.tured.com. Su número de teléfono es el 954-732-1485. La cita la hacen a través de su página web. Y los accesorios que luzco en este programa son diseñados por Jackie Rosenthal. Jackie está ubicada en Weston, tiene un taller espectacular. Por cierto, que acabo de ver la noticia que el orfebre venezolano Ursi Galetti va a estar a partir del 23 de noviembre impartiendo clases de orfebrería básica en el taller de Jackie en Weston. Jackie está, además de impartir clases, tiene una oferta: si llevas una amiga, una clase te sale gratis. Su teléfono es el 954-708-9300 y su dirección es el 15946 West State Road 84 Sunrise en Weston. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.